Hola, ¿cómo están? Em, ahora sí no anuncié nada, que de repente es medio complicado, pero voy a platicarles un poquito acerca del trastorno oposicionista desafiante, que es una situación compleja para los papás de estos pequeños, niños y adolescentes, y que es importante hablar acerca de ese tema porque incluso en TikTok han salido algunas situaciones de pequeños y pequeñas teniendo explosiones bastante fuertes, como en el supermercado, en alguna actividad social, y realmente los papás son juzgados, son señalados como es que el papá o la mamá no sabe ponerle límites, es que son permisivos y demás, pero aquí estamos hablando de ciertas características en el desarrollo de los niños y de las niñas que salen de lo normal o que salen de la norma, por decirlo así, y que es importante reconocer cuáles son los signos de alarma o que tenemos que tener como especial cuidado porque no es simplemente una situación en la que veamos que los niños y las niñas se portan mal y ya. No, no, esto pone en riesgo a otras personas, a otros compañeros, a otras compañeras en diferentes entornos en los que se desarrollan y pone a los padres y a las madres e incluso a los profesores y a las profesoras en una situación compleja en donde es muy difícil poner límites y en donde ese menor podría ponerse en riesgo y podría poner en riesgo a otras personas, ¿vale? Bajo este tópico yo les invito y pronto haremos el análisis de película de Los hijos de la calle, que es una película en donde sale, me parece que Brad Pitt, hace mucho tiempo, o sea, en esta película podemos ver cómo un grupo de chicos incurre de manera recurrente en situaciones de altísimo riesgo de vandalizar, ya empiezan a tener conductas muy disruptivas y de repente por una travesura, que ellos ven como travesura, pero que realmente es la comisión de un delito, pues terminan siendo detenidos en el tutelar, en donde pues en Estados Unidos sabemos que las leyes con los menores infractores también son más severas y pues estos niños entran en una situación en donde pues se ven como víctimas después de una serie de agresiones. Entonces no les cuento más de la película porque ese análisis lo vamos a llevar a cabo posteriormente en un live con, yo creo que Dianita Durán nos estará haciendo ese live o ese análisis. Estamos subiendo estos lives directamente a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque aquí en TikTok nos están amenazando ya con cerrarnos la cuenta por los lives que se han hecho de análisis criminal de algunos personajes bastante representativos en la historia de la criminología, ¿vale? Pero bueno, pues entonces por eso lo estamos subiendo ya directamente a YouTube. Bueno, les cuento acerca del trastorno oposicionista desafiante y aquí tenemos que hacer un análisis diferencial muy claro porque podría confundirse con TDA, podría confundirse con autismo, podría confundirse con algún trastorno de conducta, como se le ha llamado a lo que antes se señalaba como trastorno disocial, que el trastorno disocial, que ahora es trastorno de la conducta en el DSM-5 revisado, este trastorno, que antes era el disocial, era como la antesala del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué es el trastorno antisocial de la personalidad? Bueno, pues los adultos que ya cometen una serie de conductas que van en contra de las reglas establecidas como legales. O sea, van en contra de la ley. Y estos eran adolescentes infractores, obviamente, vandalismo y otra serie de acciones
que se encaminaban hacia allá. Pero la conducta del trastorno oposicionista desafiante no llega hasta allá, ¿sí? El paciente con trastorno oposicionista desafiante justamente es eso, ¿no? Desafía la regla, desafía la norma de aquellos adultos que tendrían que representar una autoridad. Algo que se ha visto de manera muy recurrente es que este tipo de menores van a ser como muchísimo más como enfáticos con este enojo, con este contraponerse a la regla, cuando hay una mamá deprimida, ¿sabes? O sea, cuando mamá está triste, cuando mamá está como en una situación de autoinvalidación, es muy probable que estos menores como que se ensañen un poco más con una mamá que ven definitivamente como debilitada. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta, en consideración, el análisis diferencial. Como les decía, en ocasiones podríamos pensar que se trata de un trastorno de déficit de atención porque comparten ciertos rasgos. O sea, el paciente que tiene TDAH, que son trastorno de déficit de atención pero con hiperactividad, por esta cuestión de la hiperquinesis, puede ponerse en situaciones de riesgo o podría llegar a poner a otros en situaciones de riesgo, como estar corriendo mucho dentro de un espacio, saltar de un lugar muy alto sin medir las consecuencias, estar jugando con un lápiz y aventarlo, ¿saben? Pero la persona con trastorno oposicionista desafiante, el niño o la niña, va más bien a cuestionar a la autoridad. ¿Por qué? ¿Y por qué te voy a hacer caso? ¿Y por qué te voy a responder bien? ¿Por qué yo te voy a hablar bien si tú me estás hablando mal a mí? Entonces, vamos a tener que hacer una diferencia entre esto, que es básicamente tú me dices, yo te digo, me contrapunteo contigo como si yo también fuera un adulto o una adulta, pero además de manera intransigente, ¿no? O sea, es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No es como otros niños que a lo mejor pueden escuchar, dar un argumento y tratar de mejorar la conducta. No, aquí es ¿y por qué tú me vas a decir a mí cómo hacerlo? ¿Saben? O sea, un poco como aquellos adultos que se oponen a una regla o a una autoridad bajo falacias de yo también lo sé, o estas personas ya adultas que le dicen a otras personas, por mí comes, ¿no? En un instituto de seguridad social o en una escuela. O sea, son personas a las que basados en falacias de autoridad, se contraponen a lo que la normativa les está indicando. Pero bueno, gracias a quienes están acompañándonos hoy. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que se encuentren por aquí. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca de esto. ¿Cómo distinguimos un comportamiento desafiante, normal, de uno que ya requiere una atención profesional? Es decir, los niños pueden enojarse. Es saludable expresar su enojo, es saludable decir que no les gusta algo, sí, por supuesto, tienen y deben de expresarlo porque así es como ellos van a aprender a regular sus emociones, expresando el enojo. Hace muchos años, el expresar enojo, tristeza, ansiedad y demás era visto como algo vulnerable, que los hacía vulnerables a todos, ¿no? Entonces a los niños se les prohibía mucho hablar acerca de cómo se sentían y mucho más si eran varones, pues no podían decir me siento triste, estoy ansioso, estoy estresado, alguien me molesta. Actualmente se permite muchísimo más y es menos señalado que las personas expresen sus emociones. Pero eso es dentro de lo aceptable, dentro de lo normal, dentro de lo correcto, decir estoy enojado o me hablaste muy feo, mamá, o no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. O sea, también tiene que ver con dinámicas familiares en donde se le permite al o la menor externar qué es lo que están sintiendo, porque eso les va a ayudar a aprender la autorregulación emocional, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más? ¿Cómo lo podemos distinguir? Ahí les va. Según el DSM-5, en su versión revisada, OTR, se caracteriza
o se categoriza más bien un trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Es así como se conoce en esta nueva edición. Se define como un patrón de enfado o irritabilidad con discusiones y actitud desafiante o vengatividad que persiste durante al menos 6 meses, ¿sí? O sea, tú me hiciste, yo te hago. Tú me contestas feo, yo te contesto peor, ¿sí? O sea, y es algo que no tiene que ver con un enojo de porque hoy te quité algo que te gusta o te puse una restricción en tiempo para utilizar un dispositivo electrónico. No, no, no. Esto va a persistir con el tiempo. O sea, este enojo, esta irritabilidad, esta casi sed de venganza, de por qué me lo hiciste, yo me desquito, es algo que vamos a ver continuamente en estos niños y niñas o adolescentes. El patrón debe mantenerse con al menos 4 síntomas de cualquiera de las siguientes categorías presentes durante la interacción con al menos una persona que no sea un hermano. Sí, o sea, porque entre hermanos vamos a tener mucho esta conducta de competencia, de enojo, de envidia, de venganza, ¿no? O sea, en parámetros normales que no sean de daño, ¿vale? Porque si no, ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de conductas patológicas. Pero bueno, vamos a ver cuáles son estas características. 1. Estado de ánimo, enfado, irritabilidad. A menudo pierden la calma, hacen rabietas desproporcionadas a la situación. Voy a buscarles el video de una niña que está, me parece que en un Costco en Estados Unidos, aventando cosas, gritando, pateando, o sea, ese tipo de enfado es como un estallido. Que hay otro trastorno que se llama explosivo intermitente y hablaremos de él. Es distinto a este oposicionista desafiante, ¿vale? Porque aquí el oposicionista desafiante es como muy como que prepara la situación, tiene una causa, y en cambio el explosivo intermitente tiene la rabieta y a veces ni siquiera se acuerda de por qué, ni cómo, ni dónde. O sea, es como que tienen una laguna de que el enfado es demasiado severo. Bueno, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, ¿sí? O sea, todo los hace enojar, todas las hace enojar. Es una situación en donde reaccionan de manera exagerada a pequeñas frustraciones, ¿sí? O sea, su mamá o su papá le pueden decir, oye, bájale a la tele, y es, ¿pero por qué? ¿Por qué si tú le subes? ¿Y por qué a mí me vas a estar diciendo que le baje? Bájale tú, ¿sabes? O sea, esta manera de responder, de reaccionar, no corresponde a los hechos. Y ahí es donde tenemos que poner especial atención. A menudo está enfadado y resentido, enfadada y resentida. Guarda rencor. Se siente tratado o tratada de manera injusta. Ajá, todos son injustos conmigo, todos se ensañan conmigo, ¿vale? 2. Comportamiento desafiante o discutidor. A menudo discute con la autoridad o con los adultos. En el caso de niños y adolescentes se niega a acatar instrucciones. Siempre es lo que les dije hace rato. O sea, ¿y por qué lo voy a hacer? No me voy a bajar, ¿no? Y hasta incluso es así de, ¿bajarme de aquí? A ver, ¿pero por qué? ¿Saben? O sea, es como este reto y no puedo entender por qué me estás dando una indicación, no lo tengo claro y no me interesan tus razones, ¿sí? O sea, no y no. O sea, son disruptivos con la regla. Y por eso es tan difícil llegar a una comunicación, porque no permiten una negociación. Es como si esas habilidades de negociación, estas habilidades de ir formándose en una capacidad de mediación, no existieran, ¿sí? Entonces, esa es otra. A menudo desafían activamente o se niegan a cumplir peticiones de figuras de autoridad o normas. Ignoran las reglas deliberadamente, ¿sí? O sea, es como cuando hay un letrero que dice no pasar, pues se pasan, y es, ¿pero y por qué? Si yo puedo estar aquí. Ajá, entonces hay que tener como cuidado de ese tipo de cosas, porque además los puede poner en peligro bastante severo. A menudo se molestan deliberadamente, molestan deliberadamente a los demás, ¿sí? O sea, están con aquello que saben que a la otra persona le irrita, es que lo están haciendo con mayor frecuencia, y obviamente tratan de llevar a la persona a estallar, y después pues la situación es que hay como un estallido porque ya te irrité tanto hasta llevarte al límite, y ahora
cuando tú me regañes, yo voy a contestarte otra vez. O sea, es como un círculo vicioso en donde pareciera que no van a estar tranquilos si no están provocando el malestar de aquellas personas con las que conviven cotidianamente. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de acciones, ¿vale? Siguiente. A menudo culpa a los demás de sus errores o su mal comportamiento. O sea, además de que yo te hago, además de que te estoy provocando, además de que te estoy fastidiando y cuando me reclamas, yo te digo que, ¿pero por qué? Todavía te digo, pero tú tienes la culpa de que yo haya reaccionado así porque ve cómo me pones, ¿sí? O sea, es como si fueran niños que están formándose mucho en el gaslighteo, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de menores, porque tenemos que trabajar con ellos mucho el desarrollo de la empatía de la cual pueden estar careciendo, porque tenemos que trabajar mucho con ellos el que les caiga el 20 de que también podemos obtener cosas desde la negociación, el que les caiga el 20 de que discutir por todo es desgastante para ellos y que discutir por todo simple y sencillamente nos demuestra una pobre capacidad para utilizar argumentos. Y que generalmente estamos hablando de niños muy inteligentes, ¿saben? Los oposicionistas desafiantes pueden ser muy listos, pueden ser muy brillantes, pero es como si solamente se enfocaran en el cómo me opongo y cómo te digo que no a todo, buscando pues de esto que son sesgos, o sí, en donde las falacias de autoridad, no, y si tú lo dices yo también lo puedo decir, es como si invirtieran las falacias a su favor, pero a su favor de una manera totalmente hostil, en donde se crean una dinámica familiar bastante negativa, bastante desgastada, en donde son, si la mamá ya está deprimida, la deprimen más, y entonces una mamá deprimida es una mamá frustrada se enoja, y entonces tenemos un caos, ¿no? O sea, se vuelve como un universo bastante catastrófico. Bueno, vengatividad es el criterio 3. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Busca vengarse por injusticias, porque percibe injusticias. Criterios de exclusión y especificaciones. Ahí les va. ¿Quiénes no entran dentro de negativista u oposicionista? Más bien oposicionista desafiante, es que antes se llamaba negativista. Pero bueno, va cambiando el nombre, pero a fin de cuentas estamos hablando de una carencia de control de impulsos. Acuérdense que en el DSM-5TR se le llama trastorno disruptivo del control de los impulsos y la conducta. O sea, aquí hablamos de la disrupción a la norma, ¿vale? Entonces, bueno, este tema de los criterios de exclusión es muy importante porque no debemos confundir este trastorno con los otros, ¿vale? Los comportamientos no deben ocurrir exclusivamente durante el curso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias o un trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir esto? Durante una crisis psicótica, que sí la puede tener un adolescente, que sí la puede tener un niño. Una crisis psicótica es cuando la persona está como fuera de la realidad por una crisis. Y en el trastorno bipolar o en otros trastornos, como puede ser un tipo de depresión y demás, se puede llegar a tener crisis de ira, porque les venía diciendo hace rato en el ejemplo de la mamá, estoy tan frustrada, estoy tan deprimida que hiperreacciono y puedo tener una respuesta explosiva, pero esto tiene que ver con un cuadro psicótico de un tiempo como mucho más específico, ¿no? Aquí hablamos de un trastorno oposicionista que se da a lo largo de por lo menos 6 meses, acuérdense. O sea, son estas rabietas, esta provocación, me voy a hacer vengativo, no voy a seguir tu regla, me digas lo que me digas, yo no te voy a hacer caso, etcétera. Cuidado para que podamos distinguir estas cosas. No se deben cumplir los criterios para el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es un poco el trastorno de conducta del que les hablaba, que ahí ya estamos como más fuertes en la sintomatología, más hacia realmente un cruce en las reglas, en las normas, en las leyes. Nos vamos un poco más allá.
Se especifica la gravedad leve, moderada o grave según el número de entornos en los que se presentan los síntomas. Es decir, sí hay niños con este tipo de trastorno que solamente se comportan así en casa. Hay otros que generalizan esta conducta en diferentes entornos, en la escuela, con la mamá, con el papá, en la casa de los abuelos, cuando salen de viaje, en el club deportivo, con los maestros de las clases extraescolares. O sea, hay gravedad en donde solamente es un contexto o dos, y hay otra en donde la conducta ya se generaliza y estamos hablando de algo mucho más grave, ¿vale? Debe causar un malestar significativo en el individuo o en su entorno social, educativo o, en el caso de los adolescentes que ya están trabajando, laboral. Y debe tener un impacto negativo en su funcionamiento. Obviamente, si yo no quiero seguir la norma, si yo transgredo, si yo le contesto todo el tiempo, maestra, no lo voy a hacer, no me interesa, no, usted me está culpando de algo y usted también lo hace, pues obviamente vamos a empezar a tener dificultades en el entorno académico también, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle seguimiento a eso. Bueno, según el CIE 11, se clasifica al trastorno oposicionista desafiante dentro de los trastornos de la conducta y se le describe como un patrón de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil hacia las figuras de autoridad, que dura al menos 6 meses y excede lo esperado para la edad y el nivel de desarrollo. O sea, es como si tuviéramos un adulto con conflictos con el mundo en el cuerpo de un niño o un adolescente, ¿sí? O sea, es lo que les decía, estos adultos que van, que se pelean, porque no los atienden rápido, porque quieren pasar, porque alguien los empujó. O sea, esta conducta hostil que la vemos en adultos, podemos verla en estos pequeños y es importante atenderlo porque si no, esto sí puede convertirse en un señor problema, que puede tender hacia una conducta más riesgosa. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el CIE 11 y el DSM-5-TR en su clasificación? El CIE 11 lo integra más como una presentación específica dentro del espectro de los trastornos de la conducta y a menudo lo señala como un patrón persistente en lugar de una lista tan estricta como la que presentamos hace un momento de se deben de cumplir tales criterios y demás. Aquí el CIE se hace más el énfasis en la duración a lo largo del tiempo de estas características de hostilidad en el paciente o la paciente. Bueno, ¿qué se dice respecto a las causas o demás? Pues se habla acerca de que puede haber factores genéticos, neurobiológicos, por ejemplo, un pobre funcionamiento del córtex prefrontal y de la amígdala, que son el prefrontal, nos ayuda a regular, por ejemplo, cuestiones asociadas al lenguaje y la violencia, ¿no? O sea, si no me está funcionando bien el lóbulo prefrontal, estas personas que dicen, es que yo no tengo filtros, pues algo está pasando ahí, que no puedo yo limitar mi conducta verbal, porque el prefrontal está ahí fallando. Y la amígdala es la que se encarga de regular las emociones, es como el freno de mano para evitar ciertos comentarios o ciertas reacciones o ciertos impulsos asociados a una carga emocional muy severa. Es como si trajéramos ahí mal el regulador de la energía asociado a los, como a estas explosiones emocionales. Es ahí donde pudiera haber alguna falla. Ahora también son niños con un temperamento difícil desde muy pequeñitos. Eso ya lo podemos ver desde que son súper chiquitos. Niños que hiperreaccionan, que retan, que no paran de decirte, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no hazlo? Pero estamos viendo pequeñitos que ya están en esta situación, como ahora le llaman, ¿no? Los niños emperadores. Pero bueno, también las prácticas familiares inconsistentes en donde yo doy una orden y después yo mismo transgredo mi regla, o soy permisivo algunas veces y otras veces soy demasiado severo o severa.
Entonces ahí hay como un mensaje de doble vía en donde por un lado te digo una cosa y por el otro lado te digo otra, y entonces pues existe una confusión entre la norma y entonces el niño va a empezar a encontrar una brecha por medio de la cual va a solucionar a su manera este conflicto siendo más autoritario, ¿sí? Y marcándote mucho el error así de, tú dijiste que eso es una regla y tú la estás rompiendo. Entonces, definitivamente son niños con los que tenemos que ser muy consistentes en las reglas que ponemos y no fallarnos nosotros o nosotras mismas, porque si no, esta tangente la van a tomar con singular alegría estos pequeños y pequeñas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues también falta de supervisión, conductas demasiado punitivas también, y las condiciones ambientales. Puede haber pues violencia intrafamiliar, un entorno caótico, exposición a la violencia, poca certeza, por ejemplo, dentro de una relación de pareja, ¿no? En donde pues no sé si mis papás están o no están juntos, no sé si cuento con ellos o no. O sea, todo esto hace que el menor empiece a tener como este clima de inseguridad respecto a las normas, poca claridad respecto a su entorno, y entonces se potencien estas conductas. ¿Qué más? Bueno, los síntomas podrían solaparse muchas veces con diversos trastornos, lo que lleva a que se hagan diagnósticos erróneos. Y entonces se pueda confundir con otros trastornos y que, pues obviamente, el programa de intervención se ha elegido de manera inadecuada. ¿Cuál es también la comorbilidad de este trastorno? ¿Qué quiere decir esto? Puede haber más trastornos, ¿no? O sea, puede estar el trastorno oposicionista desafiante, pero también podría darse dentro de un panorama, por ejemplo, que la niña o el niño tengan ansiedad o tengan depresión, y entonces esto va a potenciar todavía más la presencia de la sintomatología del oposicionista desafiante. Ahora, ¿cuáles son los trastornos que podrían ser similares? El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, en donde ambos implican irritabilidad y rabietas, pero este está caracterizado por rabietas de temperamento severas y recurrentes, 3 o más veces por semana. O sea, son bastante fuertes, son muy constantes y son desproporcionadas para su edad y para la situación o el estímulo que lo haya provocado. Además, el estado de ánimo entre las rabietas es persistentemente irritable o la mayor parte del día se encuentran en ese enojo, ¿no? O sea, digamos, es un poco más severo que el oposicionista, ¿no? O sea, el oposicionista puede tener días muy buenos, semanas muy buenas y un episodio en la semana o cada 15 días. O sea, no es como que todos los días esté en el mismo mood, aunque tienden a enojarse por todo, a irritarse por todo, pero este otro trastorno está caracterizado por una mayor severidad, si lo pueden observar. Ahora, las rabietas en el oposicionista desafiante pueden ocurrir, claro, pero no tienen la severidad y la frecuencia o de la esta disforia que se nota, así este enojo, esta tendencia a la frustración que tiene el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Que bueno, pues este tipo de trastorno tiene que ver con los que antes eran explosivo intermitentes. Ahora, los síntomas de disregulación emocional severa y rabietas podrían ser considerados como parte de un trastorno de la conducta con un componente emocional, o simplemente como manifestaciones severas de un trastorno de la conducta o incluso trastornos afectivos de una depresión severa en un menor. El trastorno de la conducta
que es otro de los que se podrían confundir con el oposicionista desafiante, tiene algunas diferencias. Este implica un patrón de violación de los derechos básicos de los demás o de las principales normas sociales apropiadas para la edad. Esto incluye categorías como hacer daño a personas o animales, destruir propiedades, engaño o llevarse cosas que no son suyas, mentir frecuentemente, llevarse cosas de las tiendas, meterse a autos, casas, edificios, ¿sí? Incumplimiento grave de normas, como por ejemplo escapar de casa, como por ejemplo faltar a la escuela o fugarse de la escuela, y bueno, el consumo de aquellas sustancias que no son legales, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de mayor severidad en estos dos últimos, tanto el de desregulación emocional como el trastorno de conducta, que antes era el trastorno disruptivo, ¿no? Entonces, el trastorno oposicionista desafiante, del que nos estamos ocupando hoy, no incluye una violación grave de los derechos de los demás o de las normas sociales. O sea, no llegamos a comisión de delitos. Sin embargo, se centra en desafiar a la autoridad y por qué lo voy a hacer, y por qué si tú no lo haces, y por qué si tú dijiste, y por qué yo voy a hacer caso y tú no haces caso a tus propias reglas. Sí, o sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si acuerdan, todos los niños pasan una etapa del por qué. Es como si estos niños no la hubieran terminado nunca. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes? O sea, es como vamos a entrenarlos a comunicarse de una manera más eficaz y no solamente desde el conflicto. Bueno, los comportamientos del oposicionista desafiante entonces son más de molestar o negarse, mientras que los del trastorno conductual son más bien dañar y violentar. ¿Sí? O sea, espero se vaya entendiendo esta diferencia. Trastorno oposicionista desafiante, no lo voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? Porque me dices que lo haga. Y oposición y el trastorno de la conducta es, hay que meternos esa propiedad, hay que llevarnos esas cosas, hay que lastimar a alguien. Entonces, son totalmente distintos. Ahora, diferencia con el trastorno por déficit de atención. Ahí les va. Las similitudes, como les decía al principio de este live, son la impulsividad y la inadecuación para responder a esta impulsividad que tienen, haciendo cosas que los llevan a desobedecer, a la dificultad para seguir instrucciones y a la frustración. Sin embargo, las personas con TDAH no siempre van a ser como de oponerse, sino como que tienen rabietas de vez en cuando. Y lo que yo he observado con las personas con TDA es como que se quedan así como pasmados y no pueden expresar de manera verbal lo que sienten o lo que piensan. Entonces, ante esa frustración, muchas veces rompen en llanto o empiezan una confrontación. Sin embargo, no son tan frecuentes estos estados, ni se basan simplemente en oponerse, sino que puede ser que ni siquiera puedan hablar, ¿no? O sea, depende de la situación. Sin embargo, muchas personas que tienen trastorno oposicionista desafiante tienen también TDA. Entonces, ahí hay una comorbilidad. Recordemos que en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sus principales sintomatologías son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. La desobediencia tiende a ser una consecuencia de la incapacidad para procesar la información. O sea, no es que yo no quiera seguir tu orden, no es que yo quiera molestarte, simple y sencillamente no estaba poniendo atención y entonces yo hice las cosas como quise o como me dio la gana. ¿Sí? Entonces, no siempre es una desobediencia deliberada y con el afán de dañar. ¿Sí? Sin embargo, en el trastorno oposicionista desafiante, la intencionalidad de no obedecer es brutal. ¿Sí? O sea, no te voy a hacer caso. Porque no quiero, no me da la gana. Hazlo tú.
está esta voluntad de desafiar y no cumplir, porque sé que te va a molestar. Y eso es algo que yo voy a hacer porque tú me molestas a mí. Acuérdense que son vengativos, ¿sí? Entonces, a veces ni siquiera sabemos con claridad, pero por qué están enojados o por qué se están oponiendo, si nos beneficia a todos que sigamos las normas y las reglas. Pero ellos no lo ven así, no lo entienden así. Ok. En cuanto a trastornos de ansiedad y depresión, pues la irritabilidad es un síntoma común, pero tanto en la ansiedad como en la depresión, los niños se pueden negar a ir a la escuela, pero porque no se sienten bien, porque hay algo que les está causando un malestar. Entonces, no es que me oponga porque no quiero ir. ¿Por qué? ¿Y por qué me vas a obligar? ¿Por qué? ¿En dónde dice que tengo que hacerlo? ¿Sí? No, en la depresión y la ansiedad vamos a ver otra serie de factores que están llevando al menor o a la menor a evitar ir a la escuela. Entonces vamos a evaluar los motivos subyacentes o que están por debajo de este comportamiento de una manera correcta, desde cuándo se presenta la sintomatología, cuáles son los detonantes, y pues para esto en la terapia clínicamente llevada por un psicólogo hay que ver de fondo con diferentes pruebas y con las entrevistas y con el análisis de todo el contexto, tanto académico como familiar, qué es lo que está pasando con la o el menor, para que podamos tener como un diagnóstico claro, porque les decía, es bien importante hacer un correcto análisis diferencial, porque podríamos confundir un trastorno con otro y entonces no comenzar un adecuado manejo o intervención si no ponemos especial atención a estos pequeños detalles, digamos, de grano fino, ¿vale? El análisis debe ser bastante como claro, porque las conductas entre un trastorno y otro, si se dan cuenta, son como bastante similares. Sin embargo, el grado, la intensidad y la causa detrás de cada conducta van a variar. Ahora, también podría confundirse con el trastorno de autismo, espectro autista. Entonces, aquí, pues, las similitudes con el trastorno oposicionista desafiante y el TEA son resistencia al cambio, inflexibilidad, dificultades para seguir instrucciones, posibles rabietas cuando las rutinas se alteran y que podrían malinterpretarse con un desafío. ¿Sí? O sea, puede ser que el niño con TEA se niegue a comer algo, pero porque las personas con autismo son hipersensibles, por ejemplo, a las consistencias, a los olores, a los sabores, a las luces, a la gente. Entonces, a lo mejor yo no quiero pasar ahí, yo no quiero ir a ese restaurante, yo no quiero comerme eso, y entonces empiezo lo que parecería una rabieta, pero realmente es como una saturación de los estímulos. Diferente al niño oposicionista desafiante que dice, yo no me quiero tragar eso, trágatelo tú. O sea, ¿por qué yo me lo he de comer si cuando tú no te quieres comer algo porque no te gusta, a ti quién te obliga? O a ver, tú cómete algo que no te gusta. O sea, ¿me explico? O sea, es esta parte del desafío en donde, ¿y yo por qué? Y tú no. Bueno, la rigidez y la resistencia a la autoridad no se deben a un deseo de desafiar en el trastorno del espectro autista o molestar, sino a dificultades inherentes a una comunicación social, patrones de comportamiento restringidos o repetitivos, intereses fijos y una necesidad de previsibilidad. Es lo que les decía, o sea, en la persona con autismo obedece a cuestiones de percepción del ambiente, de sobreestimulación, de dificultades para el contacto social, no a una cuestión de estar retando a la autoridad, de estar cuestionando, de estarse negando realmente sin una razón, ¿vale? Entonces, bueno, las rabietas pueden ser debido a la sobrecarga sensorial, a la frustración por la falta de comunicación o a la ruptura de sus rutinas. O sea, los niños con trastorno de espectro autista necesitan seguir rutinas bien claras. Bueno, para poder hacer un diagnóstico diferencial, entonces, entre todos estos trastornos y el trastorno oposicionista desafiante, hay que hacer una exhaustiva observación, incluyendo una historia clínica bien detallada, la observación directa con el menor, entrevistas a los múltiplos informantes,
padres, maestros, cuidadores. Aquí hay que tener mucho contacto con las autoridades educativas. Hace muchos años, dijo, he tenido algunos pacientitos, yo ya tengo 20 años trabajando en esto, entonces recuerdo algunos casos en donde tuve la oportunidad de ir a la escuela de mis pacientitos en diferentes casos para observarlos dentro de ese entorno académico y poder constatar cuáles eran las características de estas rabietas, de estas explosiones, de estas confrontaciones que se daban con la autoridad, ¿no? Entonces, por eso, si no podemos establecer una observación en campo, porque no nos es posible, porque nuestra agenda no lo permite o porque la misma escuela no lo permite, que generalmente las escuelas sí lo permiten porque de verdad necesitan ayuda, apoyo, orientación para manejar a estos pequeños. Y bueno, siempre es bueno tener esa perspectiva. Pero si no se puede, entonces establecer la comunicación con el entorno académico a través de cartas o de llamadas o de alguna sesión en línea, pues es lo más adecuado para poder dar la atención correcta a estos pequeños, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Pues reconocer que hay una alta comorbilidad del trastorno posicionista desafiante con el TDA especialmente y con trastornos de ansiedad y depresión. Ajá. Entonces, es un impacto bastante severo el que hay cuando los niños no tienen un tratamiento y es por eso que es muy importante abordarlo de manera multidisciplinaria. O sea, aquí tiene que trabajar él o la psicóloga en contacto con un psiquiatra y es muy importante que los papás tengan esta apertura a ver la parte de la psiquiatría como algo que es necesario. Tengo pequeños con este trastorno que vienen a terapia y me dicen estoy cansado de estar enojado. O sea, ya no puedo seguirme enojando todo el tiempo con todos y por todo, ¿sí? Entonces, acuérdense que hace rato les comentaba que esto obedece muchísimo a situaciones también como de funcionamiento neurológico. Si el niño o la niña no tiene la atención correcta, va a ser muy, pero muy difícil que pueda darle una fluidez a su conducta con una adaptación correcta, no solamente acuérdense dentro de la familia, sino en todos los entornos en los que funciona. Y como esto va a ir progresando, entonces tenemos que evitar que estos pequeños que ahorita no se están integrando, porque definitivamente les cuesta mucho trabajo integrarse de manera correcta en los entornos académicos y sociales, porque obviamente padecen una situación de conducta disruptiva y cuestionadora con las autoridades y entonces otros niños también empiezan a decir, no, es que es conflictiva, es que es conflictivo y entonces empieza a haber un rechazo. ¿Quiénes me van a aceptar? Pues aquellos que sean igual o más disruptivos que yo. Y entonces, como las conductas buenas, también las conductas malas se ven reforzadas por lo social. Entonces, evitemos que él o la menor tengan estas conductas a lo largo del tiempo para que no tengamos el avance de este tipo de trastornos hacia un trastorno antisocial de la personalidad, ¿vale? Son niños muy inteligentes, son niñas muy inteligentes, sin embargo, todo ese potencial hay que encauzarlo correctamente y con la atención adecuada y sobre todo una detección temprana de este tipo de trastornos, podemos tener niños total y absolutamente integrados que en vez de utilizar toda esta energía para disrupción, puedan encauzarla de manera correcta. Entonces, les dejo de tarea 2 películas. 1, Los hijos de la calle y 2, Megamente, porque justamente cuando estamos canalizando nuestra energía para el mal, las cosas no acaban bien, pero si canalizamos toda esa energía de manera positiva, nos podemos llevar una grata sorpresa. Que tengan una hermosa semana. Ya estamos casi en julio y ya nada más como comercial, síganos en todas nuestras redes sociales. Tenemos nuevas promociones para este mes de julio. Para el mes de julio tenemos un paquete de sesiones para el tratamiento completo de niños, niñas y adolescentes con la psicóloga Diana Durán, en donde toda la atención de tu niño o de tu niña ya está incluida en un solo pago.
consulten nuestra información para que vean cuáles son nuestras promociones y no se queden fuera, atiendan a sus pequeños. También para parejas tenemos un paquete especial en donde está un tratamiento de determinado número de sesiones para la terapia integral de pareja en un solo pago también. Y esto, bueno, pues ya lo pueden ir viendo en nuestras redes sociales. Tenemos también al licenciado Alejandro Morales, que nos ayuda a apoyar a todas las personas de la comunidad LGBTQI+, y que tiene perspectiva de género. Entonces, también por ahí tenemos a la maestra Montserrat Alvarado, que ella nos ayuda en esta parte de darle a todos nuestros pequeños las herramientas adecuadas para tener un óptimo desarrollo académico. Todos los niños con TDA, los niños con autismo, los niños que tienen diagnóstico incluso oposicionista desafiante, pueden y deben tener un apoyo con herramientas adecuadas para el estudio, para que canalicen bien toda esta habilidad que pueden tener y que tengan mejores herramientas para responder al día a día y que no haya dificultades de frustración que alimenten estas conductas de disrupción. Entonces, bueno, ese es nuestro equipo y estamos a sus órdenes. Espero que el live les haya sido de interés y espero poder subirles más cosas más frecuentemente. Vamos a estar haciendo el análisis de estos trastornos ya en videos que nos están preparando quien Guiándote, y se los vamos a subir en estos días. Que tengan una excelente tarde. Iniciamos julio, ya estamos a nada de julio, que sea también un gran mes. Cuídense, chao.